Buenas tardes, queridos alumnos, alumnas de primer año de bachillerato técnico vocacional y general. En esta oportunidad vamos a estudiar los contenidos, la recepción de obras literarias como Oliver Twist de Charles Dickens. También vamos a estudiar la aplicación de una guía de análisis con Marianela de Benito Pérez Galdós. Como otro contenido, el proceso de leer, la ideología del autor-lector, componente sociocultural. Y lo que deseamos producir es la comprensión lectora de los textos realistas. Ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de la realidad que han vivido todos estos personajes y especialmente el autor cuando nosotros leamos estos pequeños textos. Aquí la vida de Benito Pérez Galdós está la biografía a los lados, de la cual nosotros debemos de sacar lo más importante, lo que creamos que nos va a servir a nosotros para conocer a este autor. Como la primera actividad que tenemos en esta guía y nos muestra que dice, lee el siguiente fragmento y responde. Ustedes van a leer este pequeño fragmento y le van a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el fragmento? Usted lo va a leer y va a decir de qué trata. Extrae una muestra donde sea evidente el uso de descripciones por parte del autor. Ahí nosotros vamos a describir qué es lo que nos muestra el autor en algunas partes y lo vamos a describir en el cuaderno. También decimos cuál es la idea principal del texto. Cuando nosotros leamos, ahí nos va a dar una idea cuál es lo principal en ese texto. Identifica y explica los elementos descriptivos que usa el autor y cuál es su intención. ¿Cuál es la intención del autor al escribir? Y nosotros lo vamos a buscar ahí en el texto y lo vamos a escribir en el cuaderno. Estos primeros ejercicios te ayudarán a tener una idea más exacta de las características del realismo, lo que te ayudará a comprender la lectura y a desarrollar los ejercicios siguientes. Cuando nosotros decimos realismo, acuérdense que es la presencia de la realidad, lo que el autor nos muestra ahí en sus textos. Como segunda actividad tenemos leer un fragmento de la novela realista Marianela de Benito Pérez Galdós. Y ahí nosotros vamos a leer en esta actividad número 2. Al terminar de leer el texto, nos dice, analiza y responde en tu cuaderno. ¿Cuál es la situación narrativa que presenta el texto? ¿Qué nos está narrando? ¿Qué nos está mostrando? Ustedes van a contestar esa pregunta ahí en el cuaderno. También, ¿por qué utiliza el autor la descripción como técnica narrativa? ¿Por qué creen ustedes que cuando nos narran y bien descrito todo, nosotros lo entendemos mejor? Ustedes ahí van a dar una respuesta. ¿A qué se refiere Marianela cuando dice que todo lo llevamos dentro? Ahí lo encontrarán ustedes. ¿Cuál es la intención del autor al retratar un personaje como Nela? ¿Qué quiere decir la frase? Eso lo dicen la fe y la razón, querida Nela. Tu imaginación te hace creer 1000 errores. Ustedes contestarán esas 5 preguntas en el cuaderno. Como actividad número 3 tenemos seguir leyendo otro fragmento de Marianela y dar estas pequeñas respuestas al final, que nos dice, a partir de la lectura del fragmento y de lo estudiado en la guía anterior, que fue la 10, haz lo siguiente en tu cuaderno. ¿De qué trata el texto? Usted va a decir ahí de qué trata. ¿Qué elementos del contexto histórico del realismo encuentras en el texto?
y haga unos ejemplos, por favor. Una de las características de los textos realistas es la abundancia de descripciones. Identifica y transcribe una topografía y una prosopografía que encuentres en el fragmento. El 4. Explica por qué el fragmento pertenece a la corriente estética del realismo. Y la número 5. Apoyándote de la biografía de Benito Pérez Galdós y del contexto en el que surge el realismo. ¿Qué quiso plasmar el autor en su obra? ¿Qué temáticas son objetivo o objeto de crítica en el fragmento? Ahí nosotros vamos a contestar en el cuaderno. Actividad número 4. Lee un fragmento de la novela Oliver Twist del autor inglés Charles Dickens y elabora un análisis crítico en el que determines la influencia del contexto social y filosófico en la ideología del autor y su obra. Entonces, ahí en el 4, nosotros le vamos a dar respuesta a lo siguiente. ¿Qué situación busca evidenciar el enunciado? Estupefacción general, expresión de horror en todos los semblantes. ¿Qué problema social consideras que evidencia el texto? ¿Consideras que la situación narrativa ficcional representa una realidad? ¿Qué características del realismo, estudiadas en la guía anterior, encuentras en el fragmento? Explica y da unos ejemplos. Y en la 5, ¿consideras que el autor expresa en el texto una denuncia o crítica social? Explica por qué. Aquí nosotros también tenemos una biografía de Benito Pérez Galdós. Tenemos otra biografía de Charles Dickens. Ahí ustedes pueden pasarla a su cuadernito para que les quede para estudio. También tenemos lo que es la topografía. ¿Qué es topografía? Nos dice aquí que es una técnica de describir y delinear detalladamente la superficie de un terreno. Eso es topografía. ¿Qué será prosopografía? Descripción del aspecto exterior de una persona. Ahí les está pidiendo a ustedes que hagan un ejemplo de ello, que es prosopografía, que es descripción del aspecto exterior de una persona. Exterior, fuera, ¿verdad? Exterior. Ahora, ¿qué es ideología? Conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, colectividad o época de un movimiento cultural, religioso o político, y otras cosas más, etc. Entonces, aquí en la guía, lo que vamos a hacer nosotros es leerla. Y de todo ello, hay actividades en las cuales ustedes contestarán esas preguntas y pasarán lo más importante que ustedes crean necesario. Jóvenes, sé que no es fácil. Ustedes también les toca estudiar ahí presencialmente y virtual. Les digo que deseara pues que todo salga bien. Contesten estas pequeñas preguntas, pásenlas al cuaderno y traten de enviarlas lo más pronto posible. También decirles que utilicen sus mascarillas y ese alcohol gel en sus manitos. Cuídense mucho, el Señor me los bendiga y traten la manera de cumplir siempre. Ya el año está por terminar. Ya vamos por el tercer periodo y le felicito a todos aquellos que han estado pendientes realizando todas sus actividades, tanto las mías como las de los demás compañeros. Hasta pronto y el Señor me los bendiga.